de Guayaquil. La sexta intervención dentro de este tercer punto en el orden del día corresponde a la asambleísta Gisela Garzón. Mi solidaridad también con las familias que en este momento están pasando duros momentos y que lamentablemente con la ausencia de política social seguramente verán más difícil poder recuperarse. Con base en el debate que nos convoca, primero reconocer el trabajo de la colega Dayana Pazley respecto a este proyecto de ley que conjuga bien, entre otras cosas, una reforma al Código Penal presentado por mí respecto a la necesidad de cambiar el delito de femicidio por feminicidio para que el Estado asuma sus responsabilidades, no solo cuando se dan casos bochornosos, escandalosos, como el de María Belén Bernal, sino cuando, por ejemplo, hay procesos de reparación y no repetición pendientes en un sinnúmero de casos a nivel nacional. Y es por eso importante también en ese proyecto, en esa reformatoria al COIP, que se hable de la figura de instigación al suicidio, que también ha hablado Dayana en su intervención y que también pasa resultado de violencia machista, de violencia de género, cuando, por ejemplo, hay violaciones cuya víctima no se le cree cuando denuncia o cuando hay violaciones que el propio sistema declara no ser ciertas. Por lo tanto, hay que seguir hablando de este tema y hay que hacerlo con profundo énfasis, más aún cuando las cifras son escandalosas. Ahora bien, es necesario entonces determinar en la construcción del proyecto de ley y en el futuro análisis, con base en las observaciones que le envié a la comisión y que ratificaré o ajustaré en los próximos días, que la ley determine sobre quiénes son las o los beneficiarios de una posible reparación económica y que esto no se entienda únicamente como la única, valga la redundancia, reparación que requiere una víctima. Porque en el caso de feminicidios, por ejemplo, cuando existen menores de edad, son sus abuelas quienes asumen el rol de madres y son sus abuelas quienes en ese momento tienen que enfrentar varias trabas adicionales. Primero, que han vivido en condiciones de pobreza. Segundo, que se les exige, por ejemplo, para acceder a una vivienda, historial crediticio. Si son mujeres que nunca han tenido un trabajo estable y que no han sido sujetas o figuras propias para tener un crédito, poco podrán responder en cuanto a esos requisitos. Y adicionalmente no tienen un empleo. Por lo tanto, el bono se vuelve urgente, pero no es lo único que necesitan. Son niños que no tienen educación y que al acceder a la educación requieren, por ejemplo, un acompañamiento psicológico permanente, porque están mucho más expuestos a condiciones de bullying y demás vulnerabilidades. Por lo tanto, o se atiende de manera integral lo que implica en sí mismo un femicidio o un feminicidio, o estaremos dejando siempre a alguien por fuera. Es además, y consideramos desde la perspectiva jurídica, desde el análisis que hemos hecho, peligroso ampliar indeterminadamente en el ámbito de la ley, pues únicamente puede determinar o caer en las ya existentes batallas legales. ¿A qué me refiero? Que últimamente, o que lo que cuentan los datos y las cifras, es que para buscar un proceso de reparación, es decir, que un victimario, que un femicida, cumpla con lo que dice una sentencia, tiene que darse otro proceso jurídico adicional y eso tiene que enfrentarse nuevamente con recursos y lo tiene que hacer la familia de la mujer asesinada, familia que, vuelvo y digo, está transversalizada por pobreza, por vulnerabilidad, por falta de recursos y por falta de acompañamiento. Por supuesto que el Estado tiene que ser absolutamente presente en este tema. No es algo que pueda ni lavarse las manos ni hacerse de la vista gorda una vez más, porque las cifras no solo son lacerantes, sino que siguen en aumento. Si cerramos el 2022 con 332 mujeres muertas, este año seguramente iremos en la misma cifra, porque además del incremento de la violencia, el gobierno no hace nada. Ahora, también es importante en cuanto a el trabajo que puede hacer las instituciones, tanto en la escena de los hechos, en la escena del crimen, tomando en cuenta que hay escenas del crimen alteradas y demás con base en denuncias, que se haga además un acompañamiento y se le otorgue responsabilidades directas al MIES y demás instituciones que vayan en la misma materia. Por ejemplo, de acuerdo a información levantada por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo ALDEA, en 2019 se dieron 106 muertes violentas de mujeres por razones de género, con un total de al menos 82 niñas, niños y adolescentes en la orfandad. En 2020 ocurrieron 118 muertes, con un total de al menos 106 hijas e hijos de situación de orfandad. Y en 2021 fueron 197. No obstante, de acuerdo a información remitida a mi despacho por un pedido respecto a cómo avanza el tema de los bonos, se han entregado únicamente
a 160 niños y niñas. Llega únicamente a 160 niños y niñas cuando son muchos más los golpeados o los afectados por temas de femicidios o por causa de femicidio. Además que no es lo único, vuelvo y repito, que hace falta cuando se requiere una atención integral en este tipo de casos. Y en el tema de la reparación económica se cree que eso es lo único necesario, lo único viable. Y se cree además que es la única forma de reparar o remediar lo que sucede y se pone siempre la responsabilidad en manos del femicida o su familia. Sin embargo, la reparación económica no significa únicamente que la familia pueda recibir determinado monto, sino que además pueda no recaer en quien claramente no lo va a cubrir. Porque estamos hablando de femicidas que no están en el país, que están prófugos, que están presos o que se suicidaron, porque eso también sucede en los casos de femicidios. Por lo tanto, precautelando siempre el bien superior del niño, el bien superior del menor, que es en este momento el beneficiario directo de un posible proyecto de ley, hay que contemplar estas particularidades. Y además hacer una necesaria, entregarle una necesaria responsabilidad para el acompañamiento psicológico y jurídico, durante el proceso de juzgamiento al femicida, como después, cuando el proceso de reparación se encamine. Ambos escenarios y ambos momentos, siempre considerando la condición de pobreza y de vulnerabilidad que tienen las familias. No estamos hablando de familias que tienen condiciones estables, estamos hablando del grueso de familias que lamentablemente en el país hasta viven con $1.60 en el día. Por lo tanto, no tienen condiciones económicas para pagar un abogado, no tienen condiciones económicas para sustentar un proceso posterior y lamentablemente ante esas ausencias y esas faltas hay casos y procesos que quedan a medio tratar. Hemos conocido además el caso, y lo mencionaba Dina Farinango hace un momento porque es de Cayambe, de Niki Soto. Niki es una mujer que fue asesinada por su pareja y fue abandonada en una sequía, en una zanja. Ella tenía una hija pequeña con su femicida. Sin embargo, los fallos posteriores para exigencia de patria potestad le han dado favorabilidad al agresor. Es decir, un juez ha fallado que el victimario de su madre, que el femicida de su madre, debe pasar tiempo con la niña. Una niña de 2 años, pequeñita, que muchas veces ha estado por los pasillos de esta asamblea, quizás casi inadvertida por muchas y muchos de nosotros, cuando ha venido junto con su abuela, ahora su madre, a pedir justicia. En ese sentido, es indispensable además un acompañamiento también en estos procesos. No es posible que, sobre pretexto de, entre otras cosas, que la niña tiene que crecer con su padre o con la familia de su padre, que para ella puede serlo, pero en realidad es un femicida y es un agresor y es un victimario, se den fallos en contra de las abuelas porque entre otras cosas no tienen condiciones económicas para sostener a sus nietos. Si ese hubiera sido el primer momento, el primer análisis, no estaríamos entonces hablando de femicidios, porque entonces entendería que hay una cadena de responsabilidades, pero no pasa cuando existe una ola de violencia y una desigualdad de por medio. Por lo tanto, no se puede exigir con tanta rigurosidad que las abuelas cumplan ciertos parámetros para otorgarles patria y potestad cuando acaban siendo madres porque sus hijas murieron, no porque las hijas abandonaron a sus hijos, en fin. Estamos hablando de situaciones absolutamente complejas, por lo tanto, no se pueden exponer a los menores de edad, siempre cuidando su bien superior, a que sean criados por quienes asesinaron a sus madres, por femicidas que seguramente las envolverán también en círculos de violencia muy graves y muy fuertes. Esto no significa que si la familia de los padres o los femicidas tuvieran condiciones para acompañar una crianza se puedan dar, pero lamentablemente, vuelvo y digo, al estar transversalizados por situaciones de violencia y desigualdad, es muy probable que estemos exponiendo a niños menores de edad nuevamente a tener ese mismo fin, que lamentablemente es la muerte. Es indispensable además recoger normativa comparada con base en el derecho en diferentes países para entender que el acompañamiento no basta únicamente con bonos o no basta únicamente con decretos presidenciales. Y allí me sumo al llamado de atención sobre la falta de voluntad política y la falta de política pública. Si las cifras se incrementan, si las cifras aumentan, estamos o podemos hacer una comparativa frente a aquellos gobiernos seccionales que han decidido, gracias presidente, termino, que han decidido invertir en temas de violencia de género frente a aquellos que no lo han hecho nunca. Sí se puede reducir la violencia si se logra hacer un compromiso general, un compromiso de todas las instituciones. Pero mientras esto no siga siendo prioridad del gobierno central, las pocas iniciativas locales no bastan. Enviaré nuevamente las observaciones y alcances respecto a lo que he hecho previamente
Y destaco que esta tiene que ser un compromiso y una cruzada institucional para que desde la Asamblea Nacional brindemos las herramientas que hagan falta y que nuevamente quede en manos del Ejecutivo. Veamos si en algo o en esto al menos se hace responsable. Gracias, presidente. Asambleísta